La doctora Amara Johnson estaba a solo 5 pasos de la entrada del hospital cuando el personal de seguridad le bloqueó el paso. En sus manos llevaba la bata blanca con su nombre bordado. En el pecho, el estetoscopio que había salvado cientos de vidas. Pero a los ojos del hombre uniformado que tenía delante, ella era solo otra mujer negra intentando colarse donde no le correspondía. Lo que él no sabía era que la doctora Amara Johnson no era solo una doctora, era la nueva jefa de cardiología, lista para revolucionar por completo ese sistema corrupto. El sol de Atlanta brillaba sobre el Hospital General Mercy cuando la doctora Amara Johnson estacionó su Tesla Model S azul marino en el área administrativa. Era su primera semana como directora de cardiología pediátrica, un puesto que había conseguido tras 15 años de excelencia médica indiscutible, un título de Harvard, una residencia en Johns Hopkins y un currículum que hacía temblar de envidia a otros médicos. A sus 38 años, Amara irradiaba una elegancia natural que trascendía cualquier uniforme. Su piel oscura resplandecía con la seguridad de quien domina cualquier habitación. Su cabello natural estaba impecablemente peinado en un moño bajo que resaltaba la elegante curva de su cuello. En sus manos llevaba un maletín de cuero italiano que contenía los revolucionarios protocolos quirúrgicos que implementaría esa misma semana. Caminó hacia la entrada principal con el porte majestuoso de una reina que regresa a su reino. Su impecable bata blanca ondeaba ligeramente con la brisa matutina, y el estetoscopio dorado, un regalo de graduación de su abuela, colgaba elegantemente de su hombro. Pero cuando estaba a solo 5 pasos de la puerta giratoria, una mano se extendió abruptamente frente a él. «Detente ahí». La voz era áspera, cargada de una autoridad que se nutría de pequeños poderes. Amara levantó la vista y se encontró frente a un corpulento guardia de seguridad blanco, con la expresión de alguien que había disfrutado bloqueándole el paso. «Disculpe», preguntó Amara, con la voz cristalina y serenidad de quien jamás pierde la compostura en público. «La entrada para empleados está en la parte de atrás», dijo, señalando vagamente hacia un lateral del edificio. «Los visitantes deben registrarse en la recepción». Amara respiró hondo, sintiendo esa familiar punzada en el estómago, la misma que sentía desde niña, al darse cuenta de que su presencia la perturbaba simplemente por existir. Pero a diferencia de la niña de 8 años que lloraba a escondidas en el baño de la escuela, ahora poseía algo más poderoso que cualquier prejuicio: conocimiento, posición y una confianza inquebrantable en su propia grandeza. «Soy médica», dijo con calma, mostrando la bata con su nombre bordado en letras doradas. *** doctora. Amara C. Johnson, M.D. Ph.D., directora de cardiología pediátrica ***. El guardia de seguridad, cuya placa lo identificaba como Rick Morrison, ni siquiera se molestó en leerlo completo. Soltó una risa sarcástica que resonó en la concurrida entrada del hospital. «Claro que sí, princesa. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos». Las palabras cortaban el aire como navajas. A su alrededor, residentes médicos, enfermeras y visitantes comenzaron a detenerse para observar la escena. Los celulares aparecieron discretamente. La humillación se documentaba en tiempo real. La doctora Amara no retrocedió ni un ápice. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando una criatura particularmente interesante bajo el microscopio. «Señor Morrison»,
dijo, leyendo su placa con una calma que rozaba lo sobrenatural. Le daré una oportunidad para que reconsidere sus palabras y sus acciones. Rick se rió más fuerte, aumentando el volumen a propósito para atraer más atención. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tus amiguitos? Mire, señora, llevo 12 años trabajando en este hospital. Conozco a todos los médicos importantes. Y usted definitivamente no es uno de ellos. La multitud creció. Algunos miembros del personal susurraban entre sí, otros grababan abiertamente. La doctora. Amara podía sentir las miradas, algunas de apoyo, otras de curiosidad morbosa, y otras de una compasión condescendiente que la irritaba más que la hostilidad misma. Pero no demostró nada de eso. En lugar de alzar la voz o mostrar frustración, la doctora Amara hizo algo inesperado, sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni sumisa. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto que nadie más conoce. Una sonrisa que reflejaba 15 años de excelencia médica, 3 posgrados, 2 libros publicados sobre cardiología pediátrica y la absoluta certeza de que el hombre frente a él acababa de cometer el mayor error de su carrera. Señor Morrison, dijo, con una voz casi musical, lo que no entiende es que su ignorancia no es solo una ofensa personal. Es un riesgo médico. Ella dio un paso más cerca, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Porque mientras tú estás aquí haciendo de portero basándote en el color de mi piel, hay una niña de 7 años en el 5º piso con una arritmia cardíaca que solo yo sé tratar. Y cada segundo que me retrases podría ser la diferencia entre que se vaya a casa con sus padres o... El doctor Amara dejó la frase flotando en el aire, permitiendo que el peso de las palabras se hundiera en la mente del guardia de seguridad. Pero, por favor, sigan con su pequeña demostración de poder. Estoy seguro de que cuando esta niña esté en la mesa de autopsias, se sentirán muy orgullosos de haber mantenido esta entrada segura contra una mujer negra con 3 títulos de medicina. El rostro de Rick empezó a sonrojarse. La confianza en sus ojos flaqueó por primera vez. Yo solo estaba siguiendo el protocolo. ¿Protocolo?, rió el doctor Amara, una risa rica y musical que resonó por el vestíbulo del hospital. ¿El protocolo impide que médicos debidamente certificados traten a pacientes graves? Interesante. Debería mencionar esto a la junta directiva. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberadamente lentos y teatrales. De hecho, creo que los llamaré ahora mismo. Seguro que les fascinará saber cómo se interpretan sus protocolos. Rick miró a su alrededor y notó por primera vez cuánta gente observaba, grababa y susurraba. Algunos miembros del personal del hospital que lo conocían desde hacía años lo observaban con expresión de incomodidad y creciente desaprobación. Mira, quizás me apresuré. No, interrumpió la doctora Amara, con la voz interrumpiendo su intento de disculpa como un bisturí en un tejido. No te precipitaste. Tomaste una decisión consciente basada en prejuicios raciales profundamente arraigados. La pregunta ahora es, ¿qué piensas hacer para solucionarlo? El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Amara sostenía el teléfono en la mano, con el dedo sobre la pantalla mientras observaba el rostro cada vez más pálido de Rick Morrison. A su alrededor, la entrada del hospital se había transformado en un espacio improvisado, con personal,
pacientes y visitantes formando un círculo silencioso de expectación. «¿Sabe?», dijo la doctora Amara, con un tono casi coloquial, como si hablara del tiempo. Una de las cosas más fascinantes del racismo institucional es cómo se manifiesta a través de personas que realmente creen que solo están haciendo su trabajo. Empezó a caminar lentamente alrededor de Rick, como un depredador estudiando a su presa. Cada paso era calculado, elegante, hipnótico. Ves a una mujer negra acercarse a la entrada principal de un hospital y tu única, conclusión es que no pertenece aquí. Olvídate de la bata. Olvídate del estetoscopio. Olvídate de los 15 años de excelencia médica que llevo bordados en el pecho. Rick intentó interrumpir, pero el doctor Amara levantó una mano y lo hizo callar con la autoridad natural de quien está acostumbrado a comandar quirófanos en momentos de vida o muerte. Lo verdaderamente tragicómico, continuó, es que has trabajado 12 años en un hospital donde, estadísticamente, al menos el 30% de los médicos pertenecen a minorías étnicas. Donde algunos de los cirujanos más brillantes que han pisado estos pasillos son negros, latinos, asiáticos. Y, sin embargo, tu mente solo puede clasificar a los hombres blancos como médicos de élite. La multitud estaba completamente fascinada. Algunos empleados asintieron en silencio. Otros filmaron abiertamente, sabiendo que presenciaban algo que se volvería viral en cuestión de horas. La doctora Amara se paró frente a Rick nuevamente. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hizo que algunas personas retrocedieran instintivamente. Pero esto es lo que realmente no entiende, señor Morrison. No solo está siendo racista conmigo. Está siendo racista con cada paciente negro que ha entrado por estas puertas y ha sido tratado como sospechoso. Con cada familia latina que ha tenido que demostrar que merecía estar aquí. Con cada médico de color que ha tenido que esforzarse el doble para recibir la mitad del respeto. Hizo una pausa y dejó que las palabras resonaran. Y ahora me has dado la oportunidad perfecta para cambiar eso. La doctora Amara finalmente marcó un número en su teléfono. El timbre resonó en el tenso silencio del pasillo. Doctora Patricia Williams. Soy yo, Amara. Sí, sé que es temprano, pero tenemos una situación aquí en el Merci General que requiere su atención inmediata. Rick frunció el ceño, tratando de procesar quién podría ser la doctora. Patricia Williams, ¿y por qué ese nombre le sonaba vagamente familiar? Como directora de cardiología pediátrica, continuó la doctora Amara al teléfono, elevando ligeramente la voz para que todos pudieran oír con claridad. Un agente de seguridad me impide entrar al hospital porque, al parecer, cree que los médicos negros no existen. El reconocimiento impactó a Rick como un rayo. La doctora Patricia Williams, la presidenta del Consejo de Administración del Hospital General Merci, la mujer que había seleccionado personalmente a la doctora Amara para el puesto de directora ejecutiva tras una búsqueda nacional de 2 años. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sí, Patricia, estoy totalmente de acuerdo. Esto representa un patrón sistemático que debe abordarse de inmediato. Muchas gracias. La doctora Amara colgó el teléfono y miró directamente a Rick, quien ahora estaba visiblemente temblando. Sabe, señor Morrison, podría haberle mostrado mi credencial administrativa.
Podría haber mencionado que soy el nuevo director ejecutivo. Podría haberme aprovechado de mi posición para pasarle. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero entonces nunca habrías aprendido la lección que necesitas aprender. Y este hospital nunca tendría la conversación que necesita tener. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron con un suave din, y la doctora Patricia Williams emergió como una fuerza de la naturaleza. Una mujer blanca de 55 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una expresión que podría congelar el infierno. Doctor Johnson, dijo, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla, le pido disculpas sinceramente por esta situación absolutamente inaceptable. Se giró hacia Rick, que ahora parecía que estaba a punto de desmayarse. Señor Morrison, ¿correcto? En mi oficina. Ahora mismo. Doctor Williams, ¿puedo explicarle? No, lo interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. No puede. No hay justificación para excluir a un miembro del personal médico de su lugar de trabajo por su apariencia racial. No hay justificación para humillar públicamente al médico más cualificado que este hospital ha tenido el honor de contratar. La multitud circundante comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se quedaron para escuchar el resultado. Los celulares seguían grabando. El doctor Williams se dirigió al doctor Amara. Nuevamente, le pido mis más sinceras disculpas. Este comportamiento no representa los valores de Merci General, y le aseguro que se abordará como corresponde. El doctor Amara asintió amablemente. Gracias, Patricia. Pero necesito que entiendas que no se trata de mí. Se trata de crear un ambiente donde esto no le vuelva a pasar a nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso haremos. Mientras el doctor Williams acompañaba a un Rick mortificado hacia los ascensores, la doctora Amara finalmente cruzó la entrada principal del hospital. Pero ahora, en lugar de un silencio hostil, fue recibida con un aplauso espontáneo del personal que había presenciado toda la interacción. Una joven enfermera negra se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Doctor, gracias. Muchas gracias por no dejarlo pasar. El doctor Amara sonrió suavemente, tocando el hombro de la joven. Nunca lo dejaremos ir, cariño. Nunca más. 3 horas después, la doctora Amara Johnson estaba justo donde debía estar, en el quirófano, salvando la vida de un niño de 7 años llamado Marcus Williams. El joven paciente había desarrollado una arritmia cardíaca poco común que requería la innovadora técnica quirúrgica que la doctora Amara había desarrollado durante su residencia en Johns Hopkins. Sus manos se movían con la precisión de un artista, y cada sutura era una obra maestra de conocimiento médico e intuición científica. Alrededor de la mesa de operaciones, un equipo de residentes y enfermeras observaba en reverente silencio, presenciando la excelencia médica que transforma carreras y salva vidas. La presión arterial se está estabilizando, anunció la enfermera instrumentista. La frecuencia cardíaca se está normalizando, añadió el anestesiólogo. La doctora Amara sonrió tras su mascarilla quirúrgica. Esta era la parte de su trabajo que hacía que todas las humillaciones, todos los obstáculos, todas las batallas contra los prejuicios fueran completamente insignificantes. Aquí, en el quirófano, el color de su piel desaparecía. Aquí,
Solo importaba su competencia. Procedimiento completo, anunció 40 minutos después. Marcus se pondrá bien. Los aplausos resonaron en todo el quirófano, un reconocimiento no solo del éxito de la operación, sino también de la maestría técnica que pocos cirujanos en el mundo poseían. Mientras se dirigía al vestuario para cambiarse, la doctora Amara fue interceptada por el doctor Williams. ¿Cómo estuvo la cirugía? Perfecto, respondió la doctora Amara con sencillez. Marcus estará corriendo por el parque en 2 semanas. El doctor Williams asintió, pero su expresión permaneció seria. Necesitamos hablar de esta mañana. Y no solo del incidente de Morrison. Caminaron juntos hacia la oficina del presidente, recorriendo pasillos que la doctora Amara ahora veía con nuevos ojos. ¿Cuántos otros empleados de color habían sufrido humillaciones similares? ¿Cuántos pacientes habían sido tratados con sospecha y falta de respeto? En la oficina panorámica del Dr. Williams, con vista a toda Atlanta, las dos mujeres estaban sentadas en sillas de cuero una frente a la otra. Amara, comenzó el Dr. Williams, lo que sucedió hoy fue inaceptable. Pero también fue revelador. Morrison fue despedido de inmediato, obviamente. Pero esto es solo el comienzo. El doctor Amara se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que este incidente ha puesto de manifiesto fallos sistemáticos que ya no podemos ignorar. Lo contraté no solo por su brillante experiencia médica, sino porque sabía que aportaría la perspectiva que este hospital necesita desesperadamente. El doctor Williams abrió una carpeta en su escritorio. En los últimos 18 meses, hemos recibido 23 quejas formales por trato discriminatorio, 15 de empleados de color y 8 de pacientes de minorías étnicas. Todas fueron investigadas y desestimadas sin que se tomaran medidas significativas. El número golpeó al doctor Amara como un puñetazo en el estómago. 23, repitió lentamente. Y esos son solo los formales. ¿Cuántas personas más simplemente se tragaron la humillación y siguieron adelante? El doctor Williams se levantó y caminó hacia la ventana. Amara, quiero que lideres un grupo de trabajo completo para la revisión de la equidad racial en este hospital. Presupuesto ilimitado. Autoridad total. Quiero que transformes el Merci General en un modelo nacional de cómo un hospital debe tratar a todas las personas, tanto al personal como a los pacientes, con absoluta dignidad. El doctor Amara sintió una oleada de energía que lo recorría. Ya no se trataba solo de medicina. Se trataba de justicia. Estoy de acuerdo, dijo sin dudarlo. Pero quiero transparencia total. Quiero que se publiquen todas las políticas, todos los cambios, todos los despidos. Quiero que otros hospitales vean exactamente lo que estamos haciendo y por qué. Perfecto. Y Amara. Intentar. Lo que hiciste hoy, la forma en que trataste con Morrison, no se trataba solo de ti. Se trataba de todas las personas de color que alguna vez se han sentido invisibles en este sistema. Demostraste que podemos luchar con dignidad, inteligencia y fuerza. En menos de 24 horas, el vídeo del enfrentamiento entre el Dr. Amara y Rick Morrison se viralizó en redes sociales. La grabación de 8 minutos, publicada inicialmente por una enfermera que presenció la escena, alcanzó los 2 millones de visualizaciones en su primer día.
El titular viral era imposible de ignorar. Médico negro humillado por seguridad es en realidad el nuevo director jefe. Su respuesta es épica a ***. Pero no fue solo la confrontación lo que cautivó a Internet. Fue la inquebrantable dignidad de la doctora Amara. La forma en que transformó la humillación en educación. Cómo usó la inteligencia y la serenidad para desmantelar prejuicios en directo. Los comentarios inundaron las redes sociales. Esta mujer es un ícono. La forma en que mantuvo su clase mientras destruía intelectualmente a ese hombre. Una reina absoluta. Esto es lo que significa ser una excelente mujer negra en un mundo que constantemente cuestiona nuestra competencia. Ella no solo derrotó el racismo individual, sino que expuso el racismo sistémico y forzó un cambio estructural. Eso es liderazgo. Las celebridades comenzaron a compartir el vídeo. Oprah Winfrey tuiteó: la doctora Amara Johnson representa la excelencia negra, respondiendo a los prejuicios con gracia, inteligencia y fuerza. Este es el liderazgo que necesitamos. Kerry Washington publicó: cuando intentan apagar nuestra luz, brillamos aún más. La doctora Amara Johnson es pura inspiración. Pero quizás el comentario más poderoso provino de un joven estudiante de medicina negro en Baltimore. Estaba a punto de abandonar la facultad de medicina porque estaba harta de que me cuestionaran, dudaran de mí y me trataran como si no perteneciera. Entonces vi este vídeo. Vi a la doctora Amara Johnson mantener la amabilidad mientras luchaba. Vi cómo transformó el dolor en poder. Regresaré a clases el lunes. Gracias por enseñarme a ser fuerte. La historia captó rápidamente la atención de los medios nacionales. CNN, MSNBC, CBS. Todos querían entrevistar al médico que se había convertido en un símbolo de la resistencia con dignidad contra el racismo sistémico. El doctor Amara aceptó una entrevista en vivo con Anderson Cooper en CNN. Doctor Johnson, comenzó Anderson, ¿qué pasó por su mente cuando seguridad le dijo que no podía entrar? El doctor Amara sonrió con la misma serenidad que había desarmado a Rick Morrison. Anderson, mi primera reacción fue tristeza. No por mí, sé quién soy y cuánto valgo. Sino tristeza por el niño de 7 años del 5º piso que sufría una arritmia cardíaca mientras un hombre decidía que mi apariencia era más importante que su vida. ¿Y tu segunda reacción? Determinación. Determinación para asegurarme de que esto no vuelva a suceder, no solo a mí, sino a cualquier profesional de la salud de color, a cualquier paciente de color, a cualquier persona que el sistema considere que no tiene aspecto propio. ¿Qué les dirías a los jóvenes médicos negros que ven esto? El doctor Amara miró directamente a la cámara. Yo diría, no solo pertenecen aquí. Son esenciales. El sistema de salud necesita sus perspectivas, sus experiencias, su excelencia. Y cuando alguien intente opacar su luz, recuerden, son descendientes de quienes sobrevivieron a lo imposible. Conserven esa fuerza. Úsenla. Y nunca, jamás, permitan que nadie les haga cuestionar su propio valor. 6 meses después del incidente Morrison, como se conoció a nivel nacional, el Hospital General Mercy se había vuelto irreconocible.
El grupo de trabajo dirigido por el Dr. Amara implementó cambios que repercutieron en todo el sistema de salud estadounidense. El primer cambio fue inmediato. Todo el personal de seguridad, recepción y administrativo recibió una capacitación intensiva en competencia cultural. No se trataba solo de talleres superficiales, sino de una inmersión profunda en la historia, las estadísticas y las realidades del racismo médico. El segundo cambio fue estructural. Se creó un Consejo de Equidad Racial permanente, con la autoridad de investigar quejas, implementar políticas e incluso despedir a los empleados que demostraran un comportamiento discriminatorio. El tercer cambio fue visual. Se instalaron murales en cada piso que celebraban a médicos racializados históricos. En la biblioteca se destacó la literatura médica de diversos autores. Los pasillos del hospital se convirtieron en una celebración de la diversidad en la medicina. Pero el cambio más profundo fue cultural. El Dr. Amara había creado un entorno donde se valoraba la excelencia sin importar quién la poseyera. Donde los prejuicios se enfrentaban de inmediato. Donde la dignidad era innegociable. Los resultados fueron medibles. La satisfacción de los empleados de color aumentó un 340%. Las quejas por discriminación se redujeron a cero. Y lo más importante, la calidad del servicio mejoró drásticamente, ya que todos los empleados se sintieron respetados y valorados. El Mercy General se convirtió en el hospital más solicitado por profesionales de la salud de color en todo el país. Médicos brillantes que antes evitaban Atlanta ahora competían por puestos allí. La doctora Amara ha sido invitada a dar conferencias en hospitales de todo el país. Su protocolo de medicina equitativa ha sido adoptado por más de 200 instituciones médicas. Pero quizás el momento más conmovedor ocurrió una mañana de diciembre cuando un joven residente negro se le acercó en el pasillo. «Doctor Johnson», dijo la joven nerviosa, «me llamo Sara. Solo quería darle las gracias». «¿Para qué, querida?» «Por luchar. Por mantenerme fuerte. Por crear un lugar donde puedo ser médico sin tener que demostrar constantemente que merezco estar aquí». La doctora Amara sonrió y colocó una mano maternal sobre el hombro de la joven. «Sara, siempre mereciste estar aquí. Solo me aseguré de que el sistema lo reconociera». Un año después, la doctora Amara Johnson se encontraba en el mismo lugar donde Rick Morrison había intentado impedirle la entrada. Pero ahora, la entrada principal del Hospital General Mercy lucía una placa de bronce con una inscripción que ella había aprobado personalmente. Un hospital no es solo un lugar donde se curan cuerpos, es un lugar donde se debe proteger la dignidad humana, donde se debe celebrar la excelencia y donde cada persona que entra por estas puertas debe ser tratada con absoluto respeto, sin importar su color de piel, origen o apariencia. Debajo de la placa se lee: «En memoria de todos los que fueron silenciados y en celebración de aquellos que se negaron a permanecer en silencio». La doctora Amara no estaba sola. A su lado estaba Marcus Williams, ahora de 8 años, completamente curado de la arritmia cardíaca que casi le costó la vida. Con él estaba su madre, una enfermera negra que trabajaba en el mismo Mercy General. «Doctora Amara», dijo Marcus con la adorable sinceridad de un niño, «mamá dijo que usted me salvó». La doctora Amara se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. «En realidad, Marcus, creo que también me salvaste». «¿Cómo esto?».
Me diste una razón para luchar. Me recordaste por qué hago esto. Y me mostraste que vale la pena afrontar cualquier adversidad si significa que niños como tú puedan vivir vidas plenas y felices. Más tarde esa noche, la doctora Amara estaba en su oficina. Ya no era la oficina temporal que le habían dado como nueva empleada, sino la suite ejecutiva del director de cardiología pediátrica y director de equidad racial del Mercy General. En las paredes colgaban diplomas de Harvard, Johns Hopkins y la Universidad Emory. Fotografías de pacientes cuyas vidas había salvado. Premios de organizaciones médicas nacionales. Pero la pieza central era una fotografía enmarcada del día en que confrontó a Rick Morrison, no como un recordatorio de su victimización, sino como un símbolo de resistencia. Sonó su teléfono. Era un joven médico negro de Chicago. Doctora Johnson. Me llamo doctora Kenia Washington. Me acaban de contratar como directora de urgencias del Hospital Northwestern Memorial, y bueno, acabo de enfrentar una situación similar a la suya. Un empleado cuestionó mis credenciales, insinuando que era una impostora. La doctora Amara se sentó derecha en su silla. ¿Y qué hiciste? Recordé tu vídeo. Mantuve mi dignidad. Respondí con hechos. Y ahora lideró una iniciativa similar de equidad racial aquí. El doctor Amara sonrió. Doctor Washington no solo hizo lo correcto, sino que expandió el movimiento. Nunca se trató de un solo hospital en Atlanta. Se trataba de transformar todo el sistema. Exactamente. ¿Y el doctor Johnson? Intentar. Gracias por enseñarnos a luchar con gracia. Cómo ser fuertes sin perder nuestra humanidad. Cómo transformar el dolor en poder. Cuando la doctora Amara colgó el teléfono, miró por la ventana de su consultorio. Abajo, Atlanta brillaba bajo las luces nocturnas. En algún lugar de esta ciudad, una joven estudiante de medicina negra estudiaba para sus exámenes, soñando con el día en que ella también salvaría vidas. En algún lugar, un niño negro jugaba, sin saber que, cuando creciera, encontraría hospitales donde su humanidad sería automáticamente respetada. Había hecho más que ganar una batalla contra el racismo individual. Había transformado la guerra. 5 años después, la doctora Amara Johnson era directora médica nacional de equidad racial, consultora de más de 500 hospitales estadounidenses, autora de 3 libros sobre medicina equitativa y madre de una hija de 2 años llamada Grace. El protocolo Amara Johnson se enseñaba en las facultades de medicina de todo el país. Rick Morrison, quien tras ser despedido del Mercy General se sometió a terapia intensiva para afrontar sus prejuicios raciales, se había convertido en un activista contra el racismo, denunciando cómo el odio perjudica no solo a las víctimas, sino también a los perpetradores. Pero quizás el legado más poderoso fue el cambio que el Dr. Amara inspiró en la siguiente generación. Las facultades de medicina reportaron un aumento del 280% en el número de solicitantes negros y latinos. Hospitales de élite compitieron para crear programas de diversidad. Lo que comenzó como un momento de humildad se convirtió en un movimiento nacional. En su oficina de Washington, D.C., donde ahora trabajaba como asesora especial del secretario de Salud para la Equidad Racial, la doctora Amara mantenía una tradición. Todos los viernes,
Dedicaba 2 horas a responder correos electrónicos de jóvenes médicos de color que sufrían discriminación. Los mensajes llegaron de todo el mundo. Asterisco Dr. Johnson. Soy pakistaní residente en Londres y hoy un paciente se negó a ser atendido por mi religión. Recordé su ejemplo y mantuve mi dignidad. Asterisco. Asterisco doctora. Amara, soy médica indígena en Canadá y su protocolo de equidad salvó mi carrera cuando mis supervisores cuestionaron mi competencia. Asterisco. Doctor, soy un estudiante de medicina trans en Brasil y su historia me dio la fuerza para no rendirme cuando los profesores me humillaron. Cada correo electrónico fue respondido personalmente. Cada historia, una nueva batalla ganada. Cada joven médico, empoderado, una victoria para toda la humanidad. Una mañana de primavera de 2029, la doctora Amara recibió una llamada telefónica que la conmovió hasta las lágrimas. Doctora Johnson. Soy Sarah Jenkins. ¿Se acuerda de mí? Fui la residente que le dio las gracias en el Merci General hace unos años. Claro que lo recuerdo, Sarah. ¿Cómo estás? Acabo de ser nombrado cirujano jefe del Hospital Infantil de Filadelfia. A los 29 años. El más joven en la historia de la institución. La doctora Amara cerró los ojos y sintió una oleada de orgullo maternal. Sarah, es magnífico. Siempre tuviste talento, solo necesitabas el entorno adecuado para florecer. Doctor Johnson, mi primera decisión como cirujano jefe fue implementar el protocolo Amara Johnson en todos los departamentos. ¿Y sabe qué? ¿Qué? La semana pasada, una joven doctora latina fue interrogada por un agente de seguridad en la entrada. Pero esta vez, fue diferente. 3 agentes intervinieron de inmediato, se disculparon efusivamente y el incidente se reportó automáticamente al Consejo de Equidad. El sistema funcionó exactamente como estaba previsto. La doctora Amara sonrió y las lágrimas corrieron por su rostro. Sarah, ¿entiendes lo que esto significa? Estamos creando un mundo donde la próxima generación de médicos nunca tendrá que enfrentarse a lo que nosotros enfrentamos. Exactamente. Estamos rompiendo el ciclo. Esa tarde, la doctora Amara decidió hacer algo que no había hecho en 5 años, visitar el Hospital General Merci. No como consultora ni como conferenciante, sino simplemente como la doctora que había iniciado una revolución. Al cruzar la entrada principal, la misma por la que Rick Morrison intentó detenerla, se encontró con algo extraordinario. El hospital había creado un muro de la diversidad donde se exhibían con orgullo fotografías de todos los empleados de color, junto con sus logros y especialidades. Pero lo que realmente la conmovió fue un pequeño cartel junto a la puerta giratoria. La doctora Amara Johnson nos enseñó que la verdadera sanación comienza cuando tratamos a cada persona que entra por estas puertas con la dignidad que merece. Su valentía transformó no solo este hospital, sino todo el sistema de salud estadounidense. Una joven enfermera negra se acercó a ella. ¿Doctor Johnson? Llevo 2 años trabajando aquí. Bueno, quería que supiera que nunca, ni una sola vez, me han cuestionado mi competencia ni mi presencia aquí. Y es gracias a usted. El doctor Amara abrazó a la joven. No, querida. Es gracias a todas nosotras. A cada mujer que se negó a conformarse con menos de lo que merecía.
a cada persona que convirtió la humillación en acción, a cada profesional que decidió que la dignidad no es negociable. Mientras la doctora Amara caminaba por los pasillos del Merci General, vio algo que la detuvo en seco: un grupo de residentes estudiando juntos, negros, blancos, latinos, asiáticos, nativos americanos, todos colaborando, aprendiendo unos de otros, sin jerarquías basadas en el color de piel. Vio a enfermeras de todas las etnias tratadas con el mismo respeto. Vio a pacientes de todos los orígenes recibir atención compasiva. Vio un sistema que finalmente funcionaba como debía, basado en la competencia, la dedicación y la humanidad. Pero el momento más impactante llegó al pasar por la unidad de cardiología pediátrica, su antiguo departamento. A través de la ventana, vio a una cirujana negra operando a un niño, rodeada de un equipo diverso y centrado. El cartel en la puerta decía: Doctora Grace Thompson, directora de cardiología pediátrica. El doctor Amara sonrió. Una nueva generación tomaba el relevo. Una generación que nunca tuvo que demostrar su merecido. Una generación que creció sabiendo que su excelencia era suficiente. Esa noche, el doctor Amara publicó su primer mensaje en redes sociales en meses. Hace 5 años, un hombre intentó impedirme la entrada a mi lugar de trabajo porque creía que no existían médicos negros. Hoy visité ese mismo hospital y vi un futuro donde ningún niño será cuestionado jamás sobre su derecho a soñar, a sanar y a liderar. A cada joven de color que lee esto, no solo perteneces a espacios de excelencia, sino que eres esencial para ellos. Tu perspectiva, tu experiencia, tu brillantez, todo es necesario para sanar nuestro mundo. Y a quienes aún albergan prejuicios, recuerden que, al intentar apagar nuestra luz, no solo nos perjudican a nosotros, sino a toda la humanidad. Porque ¿cuántas curas se han perdido por silenciar talentos? ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si todos los brillantes médicos hubieran sido respetados desde el principio? La revolución no solo ocurre en las calles. Ocurre en los pasillos de los hospitales, en las aulas universitarias, en las oficinas corporativas. Ocurre cada vez que alguien se niega a aceptar un no por respuesta cuando su humanidad está en juego. Sigue luchando. Sigue creciendo. Sigue brillando. El mundo necesita tu luz. Con amor y respeto. Doctora Amara Johnson. La publicación se viralizó al instante. Millones de veces compartida. Miles de comentarios de jóvenes profesionales de color agradeciéndole por abrir camino. Cientos de historias de personas que encontraron el coraje para luchar contra la discriminación en sus propios entornos. Pero quizás el comentario más conmovedor vino de Marcus Williams, ahora de 13 años, quien escribió: Doctora Amara, no solo me salvó la vida ese día. Salvaste el futuro de tantas personas que aún no lo saben. Gracias por enseñarnos que podemos ser fuertes y amables a la vez. Estudiaré medicina y seguiré su ejemplo. Pasaron los años. La doctora Amara Johnson se convirtió en una leyenda de la medicina, no solo por sus innovaciones quirúrgicas, sino por transformar todo un sistema. Las universidades establecieron cátedras en su nombre. Los hospitales implementaron protocolos basados en su filosofía. Toda una generación de médicos creció en instituciones que ella ayudó a reformar.
Pero su verdadero legado no residió en premios ni reconocimientos. Residió en las miles de vidas que fueron tratadas con dignidad gracias a su negativa a guardar silencio. Residió en los jóvenes médicos de color que nunca tuvieron que cuestionar su lugar en espacios de excelencia. Residió en el sistema de salud que finalmente funcionó para todos. Rick Morrison, el hombre que intentó impedirle el ingreso al hospital, se convirtió en uno de los activistas más dedicados contra el racismo institucional. Hablaba frecuentemente con la doctora Amara, relatando su historia de transformación, cómo el odio casi destruyó su propia vida y cómo aprender a ver la humanidad en cada persona lo había liberado. La doctora Amara Johnson no solo me enseñó medicina, decía en sus conferencias. Me enseñó humanidad. Me mostró que cuando intentamos menospreciar a los demás, en realidad nos estamos menospreciando a nosotros mismos. La doctora Amara Johnson demostró que la verdadera revolución no se logra mediante la violencia ni el odio. Se logra mediante la excelencia inquebrantable, la dignidad incuestionable y la negativa absoluta a conformarnos con menos de lo que merecemos. Ella transformó un momento de humillación en un movimiento de transformación. Tomó el dolor de la discriminación y lo transformó en el poder del cambio. Demostró al mundo que cuando se subestima a las personas excepcionales, no se menosprecian, sino que se elevan a sí mismas, y con ellas, a todo el sistema. Su historia se convirtió en algo más que una inspiración, se convirtió en una hoja de ruta. Una guía para quienes enfrentan discriminación sobre cómo mantener la dignidad, defenderse con inteligencia y generar un cambio que trascienda sus experiencias personales. La doctora Amara Johnson no entró así como así en ese hospital. Transformó por completo el significado de pertenecer allí. Y hoy, en hospitales de todo el mundo, médicos jóvenes de todos los colores, orígenes e identidades cruzan las puertas principales con la confianza que surge de saber que su humanidad no es negociable, su excelencia es incuestionable y su futuro es ilimitado. Esa es la verdadera victoria. No solo ganar una batalla, sino transformar toda la guerra. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque ¿cuántos tres Amaras hay por ahí esperando a que alguien crea en su potencial? ¿Cuántas vidas se podrían salvar si todos los médicos brillantes fueran respetados desde el primer día? El cambio comienza cuando dejamos de aceptar lo inaceptable. La revolución ocurre cuando transformamos nuestro dolor en poder, nuestra humillación en educación, nuestra ira en acción. Sigue luchando. Sigue brillando. El mundo necesita tu luz.